Hoy, en 678, vuelven las emisiones de La Tanqueta en vivo. Una buena noticia para muchas personas, como este oyente de Víctor Hugo. Hola, Víctor Hugo y equipo, buenos días. Orlando de Mar del Ajó. El otro día decía que 678 tenía que estar en vigencia, porque ahora estamos en un momento muy grave para la ley. 678 no sé en qué está pensando. Entonces, por favor, que 678 se ponga los pantalones largos y que salga al aire. Me van a matar los de 678 porque me senté un día lo más campante y digo, por fin voy a ver un programa que es también un referente ineludible en la notable discusión que hay en el país. Como no estaba, me di cuenta que había un programa grabado. Pero digo, ¿por qué no dejan una guardia? Si son unos cuantos, 3 o 4 de ellos, 2 o 3 invitados, y haces el... Pero no lo entendí por qué no están. Pero, por cierto, es una amistosa crítica. Al mismo tiempo, uno piensa que solamente el programa se hace con los que están al aire. Son muchos más. Y deben estar detrás muchísimos más. Estos sí, que no pueden parar en otro momento que no sean estos. Barragán dice, esta noche arrancamos, avisale a todos. Está hoy 678. La burda opereta contra ALAC. Repudio por la decisión del ministro ALAC de brindar por las fiestas de fin de año en la ex ESMA, que ahora es un museo. ESMA pide la renuncia al ministro ALAC. Perfil.com. Críticas a Julio ALAC por un brindis y asado de fin de año en la ex ESMA. Clarín. Donda. No me extraña de ALAC. Me da asco que se pueda hacer un asado ahí. La Nación. Ex detenidos de la ESMA piden renuncia de ALAC por hacer un asado en el predio. ¿Qué pasó con el tema de ALAC y esta tergiversación de los hechos, como dicen? Aquí en el predio pasan cantidad de actividades. Muchas de ellas son muy largas y muchas incluyen un catering. Acá lo que se está tratando de tergiversar es para pegarle a un ministro del gobierno que justamente es uno de los que pelea por la ley de medios. Claro. Lo que pasó acá no ofende la memoria de los desaparecidos, cosa que como militante dijo no hubiéramos permitido nosotros que pase acá. A 180 años de la usurpación de las Islas Malvinas, la carta de CFK a Cameron. En nombre del pueblo argentino, le reitero nuestra invitación a que demos cumplimiento a dichas resoluciones de las Naciones Unidas. El retorno de la fragata Libertad. Ahora en Clarín la juegan de patriotas. Finalmente la fragata Libertad ya está navegando rumbo a Mar del Plata. Se estima que cerca del 9 de enero va a estar ya de regreso. La fragata Libertad está con proa a la ciudad de Mar del Plata. Está a la altura de Brasil, nuestra querida y hermosa fragata Libertad. Navegando hacia la Argentina, va a llegar el 9 de enero a Mar del Plata, si todo anda bien. Es una muy buena noticia. Recordemos, sí. Y es un éxito de la diplomacia profesional. Hablando... Perdimos un buque de guerra sin haber ido a la guerra. Sí. ¿No? Es verdad. Somos horribles. Bueno, es una muy buena noticia. Recordemos, sí. Y es un éxito de la diplomacia profesional. Hablando... Una nueva solicitada contra la justicia corporativa. Una gran discusión en torno a la justicia. Ya hemos hablado de aquel documento corporativo que sacó la justicia con instituciones que tienen que ver con la justicia sin nombres. Parecía que toda la justicia estaba allí y esto fue muy utilizado por algunos medios. Todo el Poder Judicial opinó de la misma manera. Para que la gente lo entienda, son todos los jueces a lo largo y a lo ancho del país. Todos, sin excepción, donde se habla de la preocupación por las recusaciones, por las presiones, este duro comunicado de todo el Poder Judicial. No quedaba nadie que en la justicia no pensase que se vive en un mundo de presiones del Estado contra los jueces. Hablemos de una solicitada que salió publicada en muchos diarios porteños. Hablan de la necesidad de una justicia legítima. Se trata de un escrito presentado por magistrados, juristas y funcionarios que ratifican la necesidad de incorporar al debate público las decisiones jurisdiccionales y las conductas de los miembros del Poder Judicial. El número de firmas impresiona. Se ve que tuvieron que hacer una redacción más breve de lo que querían decir para poder darle lugar en la misma página a todos los firmantes. La salud de Chávez. La mala leche del diario monárquico ABC. Diario ABC de España. Hugo Chávez en coma inducido. Fuentes consultadas por ABC aseguraron el lunes que se había programado una próxima desconexión. Muchos medios de comunicación reprodujeron esto sin decir que estas eran versiones que daba el diario ABC de España. Les recuerdo, es un diario muy influyente, español, muy conservador, el mismo que el 7 de octubre, cuando finalizaban los comicios en Venezuela, decía que Capriles había ganado... Diario franquista de España, ABC.
El primer sondeo a pie de urna da la victoria a Enrique Capriles. El primer sondeo a pie de urna otorga la victoria a Capriles. Y nosotros desde Venezuela les decíamos, esto no es verdad, esto es lo que está señalando el diario ABC. Por lo tanto, uno puede decir de manera categórica que el diario ABC es parte de esta guerra política y mediática. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Arrancó el 2013 con preciosas noticias. 1. Hoy arranca la flamante incorporación a 678. 2. La carta del indio a Cristina ignorada por los ejes. Diarioregistrado.com. El indio saludó a Cristina para Año Nuevo. El ex líder de los Redonditos de Ricota, que no suele ser un hombre de muchas palabras, le mandó un mensaje a Aníbal Fernández, con destino final a la presidenta de la Nación, para saludarla por fin de año. Mensaje del indio Solari. Toda mi vida acepté a regañadientes que la valentía era un recurso temporario de los jóvenes. Acercarle a la señora presidenta si no implica molestarla. Mi respeto por su templanza y su firme determinación juvenil. Para vos, un abrazo con buenos presagios. 3. Un año que comienza sumando refrescantes voces. ¿Viste? Te pusieron 678 me dijeron. ¿Vos sos de Río Gallego? Sí, Masivo y Pero criado. con el viento ¿Sos que hay ahí. pingüino? Soy pingüino. Pero sos más pingüino. ¿Conoce a la presidenta? ¿Sos kirchnerista, no? Soy ¿Sos kirchnerista? sí. ¿Conoce a la Sí, presidenta? decilo, no hay ningún problema. No, en algunas sí. ¿Viste? Te pusieron 678 me dijeron. Decí que sos kirchnerista. Claro. Soy nacional y popular. ¡Viva la patria! Pero no, pero además soy kirchnerista. Soy kirchnerista, Ahí está. soy pingüino. Empieza 678, un programa que sigue sumando temporadas. It hurts, but I did cheat on you. Revive las temporadas 6, 7 y 8 de Grey's Anatomy. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a este 678 de este nuevo año 2013 que estamos nuevamente. Víctor Hugo lo pide, Víctor Hugo lo tiene, ya más no podemos hacer por vos, Víctor Hugo. Bueno, bienvenida gente del panel. Gracias. Vamos a presentar a los invitados del día de la fecha. Por este lado lo tengo a Edgardo Esteban, que es periodista, corresponsal de Telesur. Ha sido combatiente en las Islas Malvinas y es el autor del libro Iluminados por el Fuego, que hemos visto todos la película y algunos hemos leído el libro. Muchísimas gracias por estar acá, Edgardo. Gracias y como siempre un placer estar acá y compartir este debate. Bueno, gracias a vos. Y por esta parte lo tenemos al señor Alejandro Slokar, que es juez de la Cámara Federal de Casación Penal y es uno de los firmantes de la solicitada que debíamos ahí, una justicia legítima. Muchísimas gracias. Gracias y buen año para todos. Gracias. Y lo tenemos al señor Jorge Dorio, no como ¿Lo aplaudimos invitado. o no lo aplaudimos? Sí. Lo aplaudimos.
dejado de ser un hombre que venía a decir lo que pensaba para ser un hombre que viene con la cabeza lavada. Naturalmente, naturalmente. He pasado por ese proceso entre ayer y antes de ayer, así que aquí estoy. Es un señor maduro que se deja intoxicar. Claro, ya sé. Me gustaría, aparte de la bienvenida que le dimos todos, compartir algunas dudas. Los ausentes en este panel, nuestros compañeros ausentes en este panel, unos están en Nepal, otros en la Polinesia, otros en alguna isla de Indonesia. Escondidos. En distintos lugares, pero de vacaciones. Se van a reintegrar y todo es en paz y con serenidad de vacaciones. Porque en los Twitter y en las redes sociales hay una serie de rumores iconoclastas, disidentes, discordantes. Bueno, la bienvenida. Muchas gracias, Orlando. Qué buen futuro me espera si las vacaciones son después en Polinesia. Yo me fui al Tigre el fin de semana pasado. Bueno, el que viene no, tenés por el lado de Nepal. Muchas gracias, en serio. Con Orlando. Quizá con Orlando. Bueno, vamos al primero de los informes de hoy, porque el programa lo tenemos que hacer igual. La operación contra el ministro Alac, la vemos. No pasaron ni 72 horas del nuevo año y ya empezaron las operaciones clarinescas. El clarinismo salió a atacar a Julio Alac con un argumento bastante flojo. La razón de la embestida es más que obvia: desprestigiar al funcionario que se vincula con el tema ley de medios. Repudio por la decisión del ministro Alac de brindar por las fiestas de fin de año en la ex ESMA, que ahora es un museo. ESMA pide la renuncia al ministro Alac. Perfil.com. Críticas a Julio Alac por un brindis y asado de fin de año en la ex ESMA. Clarín. Donda. No me extraña de Alac. Me da asco que se pueda hacer un asado ahí. La verdad es que me revuelve el estómago pensar que lo usen para un asadito, para festejar el fin de año y presentar un plan de acción de no sé qué cosa, de lo que sea. Yo creo que Alac primero tiene que pedirnos perdón y después renunciar. Twitter de Margarita Stolbizer. ¿Qué esperan para echar de patadas a Alac? Sin vergüenza, en cuanto salgan Vudú y Bonafini a bancarlos, naufraga proyecto Nacan Pop. Fue un asado, fue una reunión. Vamos a preguntarle a una persona que trabaja allí en la ESMA y que además es hijo de una persona desaparecida. Camilo Juárez, ¿qué pasó con el tema de Alac y esta tergiversación de los hechos, como dicen? Aquí en el predio pasan cantidad de actividades, muchas de ellas son muy largas y muchas incluyen un catering. Acá lo que se está tratando de tergiversar es para pegarle a un ministro del gobierno que justamente es uno de los que pelea por la ley de medios. Claro. Lo que pasó acá no ofende la memoria de los desaparecidos, cosa que como militante de hijos no hubiéramos permitido nosotros que pase acá, una cosa así. No hay nada de trascendente en esta, digamos, una noticia, una maniobra armada. Una manipulación de la... Una manipulación más de los grupos hegemónicos de noticias. El ministro de Justicia despidió el 2012 con un asado y brindis para 2.000 personas en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. La Nación. Ex detenidos de la ESMA piden renuncia de Alac por hacer un asado en el predio. ESMA, escándalo por asado de Alac. ESMA, escándalo por asado de Alac. Clarín. Piden la renuncia de Alac por su asado y brindis en la ESMA. Infonews. Pedir la renuncia de Alac por un brindis es absurdo, sostuvo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de la ESMA está cuestionando justamente un asado y un brindis. Otro de los sectores que rechazó el ágape fue la Organización de Derechos Humanos Hermanos de Desaparecidos por Verdad y Justicia, encabezada por Margarita Noya, también secretaria de Derechos Humanos de la CTA, dirigida por el opositor Pablo Micheli. Ante esto, la titular de Abuelas sostuvo: no vale la pena responder. En vez de construir democracia, intentan destruirla. En la ESMA se hacen muchas actividades. Un brindis de fin de año no es un hecho condenable. Además, supongamos que una actitud pueda ser rechazada, pero pedir la renuncia de un ministro por eso es el absurdo más grande. Pareciera que habría que pedirle permiso a Clarín para ver qué se puede hacer en la ESMA. Justo a ellos, que en la época de la dictadura comparaban al centro clandestino de torturas con un spa. Diario Clarín del 1 de diciembre de 1977.
Diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente. La ardua recuperación. Invitado por el comando en jefe del ejército, un grupo de periodistas pudo apreciar en la víspera cómo viven en la actualidad exintegrantes de células subversivas que se presentaron espontáneamente a las autoridades militares. Los hombres de prensa observaron las instalaciones donde se encuentran alojados e incluso pudieron dialogar con algunos jóvenes. El ambiente. Todo está amueblado con sobriedad y buen gusto. La decoración es en colores claros, con cuadros en las paredes, sin que nada evoque la cárcel. ¿Qué te pareció, Loca? Sí, lamentable, parece una operación, evidentemente. Yo creo que hay que divorciar los planos, ¿no? Lo macro y lo micro. Si es asado, si hubo vino, 200 personas. A ver, se trata de un acto protocolar, así como se informa, que desarrolla el Ministerio, donde dan a conocer un plan estratégico del año 2013, donde se convoca además a los empleados del Ministerio. Y en ese marco, como burocráticamente se celebra en cada una de las reparticiones, todos los años se lleva adelante este episodio. Pero digo, sin menospreciar esa circunstancia, que es un dato importantísimo a considerar, creo que me parece que desde lo macro hay que poner en balance que el episodio que tuvo lugar en el año 2004, a partir de la recuperación del predio y el discurso que encarnó el entonces presidente Kirchner en favor de eso, apuntaba a que efectivamente recuperar un espacio que era el de la muerte por algo en favor de la vida. Digo, celebrar un año, o en cualquier caso, acompañarse de los empleados del Ministerio para dar cuenta y rendir cuenta en favor de lo que se haga, nunca puede ser considerado de esa perspectiva. Pero por sobre todas las cosas me parece que nunca debemos dejar de considerar lo que fue aquel acto del año 2004, en algo que definitivamente estaba condenado prácticamente a otro destino durante los 90 y que por voluntad del entonces presidente se recupera en favor de la vida. Y esa es la coordenada indispensable para analizarlo. Esteban, ¿qué piensas? No, es un centro cultural, es decir, el objetivo fue hacer un espacio para la memoria, pero también para la cultura, para el arte, para las actividades. Uno ha ido a ver espectáculos para chicos, exposiciones, he estado en la fiesta que hizo Página 12, en donde cantó León Gieco, en donde veía a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo celebrar, bailar, festejar justamente ese aniversario y ese evento en un lugar que está destinado más allá de ese lugar y lo que es el casino de oficiales y Capucho y Capuchita que está ahí y que uno ve y que siente lo que significó la tragedia del horror de la muerte, como dice él, es un espacio para la vida y me parece que esa perspectiva, yo circunstancialmente voy todos los días, porque llevo a mi señora ahí que trabaja ahí, está Canal Encuentro, está Canal Paca Paca, está Deporte B, es decir, hay una actividad cultural constante, se está trabajando en el que es lo que va a ser el museo y que para nosotros los excombatientes es importante que en la ex ESMA, en este espacio de la memoria, esté el Museo de Malvinas y me parece que esa perspectiva, todo lo que se construye, como él decía, me parece que hay una operación de prensa muy pacata porque en lo que es la construcción y lo que es ese espacio y cuáles fueron los objetivos que marcó Néstor Kirchner en el 2004 son claros y concretos y de esa perspectiva me parece que hay un espacio para el encuentro. El Ministerio de Educación ha hecho encuentros, ha hecho seminarios, se llaman foros de debate. Me parece que desde ese lugar hay que preservar y hay que alentar un espacio para la cultura en lo que fue aquel lugar del horror, de la muerte, de la tragedia y que tenemos que borrarlo de lo que significa este presente y como él bien decía, apostando a la vida. Claro. ¿Sandra? Sí, bueno, uno no deja de sorprenderse, ¿no? Por lo destemplado, me parece, por lo desmesurado, por la falta de relación entre los hechos y el rechazo a esos hechos, porque puede ser que a alguien no le guste que se haga, no sé, si fue un asado, si fue un brindis, me parece que se está, incluso desde esta operación, usando de una manera increíblemente morbosa la palabra asado. Me parece que esa palabra en esta opereta juega un rol importante desde un lugar del puro morbo y de la mente podrida, porque realmente todos hemos ido
a la ex-ESMA en los últimos años. Hemos visto murgas, hemos visto teatro, hemos ido a centros culturales, hemos ido a presentaciones de libros, con lo cual, ¿quién puede sorprenderse de eso? El que no fue nunca y no sabe qué es lo que sucede ahí y cree que la ex-ESMA es un museo, es muchas cosas. Es polisémica la ex-ESMA en este momento. Pero lo que a mí me impresiona es esto a lo que tenemos que, ya nos vamos acostumbrando, y es terrible que no tengan otros reflejos, tanto los medios hegemónicos como algunos dirigentes de presunta izquierda que siempre terminan dándoles en bandeja a Clarín lo que Clarín quiere escuchar, que es que apenas no les gusta algo o tienen una crítica para hacer, que obviamente puede haber mucha gente que critique muchas cosas del gobierno, pero lo primero que hacen es pedir la renuncia. Claro. Pedir la renuncia de un ministro que justamente, casualmente, es el ministro que viene poniendo la cara en las denuncias contra los jueces subrogantes, contra todas las irregularidades que se descubrieron en el manejo corporativo que está haciendo Clarín. Entonces, me parece que cada vez se acercan más al sketch. ¿Dorio? Es curioso, ¿no? Porque, pensaba que la susceptibilidad de algunos críticos, como el caso de Stolbizer, es inversamente proporcional al compromiso con los derechos humanos. Y que quizás la única forma de acceder a algún comentario sobre derechos humanos es meterse en esta especie de argumento descacharrante. Pero además, como decía Sandra, hay un grado de morbo que es realmente perverso. Digamos que si el día de mañana lo critican, lo ven al acto enchufar no sé, una máquina de afeitar, van a relacionarlo con la picana. Es realmente, no quiero hacer con esto una humorada, es desagradable y es morbosa la asociación que se ha hecho ahí. Y además, bueno, Miguel Bonazo escribió un texto al respecto y hablando, poniendo, girando toda esta cuestión sobre el asado, diciendo que se quemaban cadáveres en algún momento. Insisto, lo que va a ser condicionante de nuestras prácticas cotidianas es el horror de la dictadura y los crímenes cometidos. Estamos bastante jorobados. Creo que el mensaje de Néstor Kirchner fue otro. Y además, a la hora de criticar a un ministro de justicia en esta administración, habría que pensar quién ha hecho justicia para los desaparecidos, quién se ha encargado de ese tema, ¿no? Sí, a mí me sigue sorprendiendo la hipocresía con la que se manejan, porque pensar, yo viendo ese título de Clarín me acordaba de la foto de Ernestina de Noble con Videla cortando la cinta inaugural de Papel Prensa, o de las atrocidades que se publicaban en la semana de Editorial Perfil, por citar solamente dos ejemplos de lo que significó es el rol de esos medios y cómo la dictadura los benefició en negocios económicos y consecuentemente en el aval político que necesitaban para seguir vigentes durante tantos años en la Argentina. Entonces me parece que apelar a eso, con esa asociación morbosa que también marcaban Sandra y Jorge, creo que es claramente apelar a lo peor, y desde un lugar en el que ese medio, particularmente Clarín, y acá el doctor Eslocar lo puede, digamos, como directamente un hombre de la justicia, lo sabe con precisión. Clarín nunca ha hecho una cobertura de los juicios por delitos de lesa humanidad que se están realizando en la Argentina. Prácticamente saca alguna sentencia cuando es alguno de los represores emblemáticos el que está siendo juzgado. No hay un seguimiento de nada. La cantidad de juicios que se han realizado en la Argentina son únicamente tema en Página 12 y desde hace poco en Tiempo Argentino, desde que apareció Tiempo Argentino. Pero los grandes medios de la Argentina, Clarín en cuanto a la cobertura y La Nación en cuanto a la línea editorial, porque hoy en día La Nación sigue reivindicando a quienes fueron directamente actores, protagonistas, represores en la Argentina. Hasta hace poquito, bueno, el tribunal que acaba de condenar a Smart, el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, le pidió a la justicia que investigue el rol de La Nación tratando de intimar a los jueces en su defensa de Smart como un hombre probo de la justicia argentina. Entonces me parece que hacer hincapié en que la ESMA es un lugar de recreación, que las madres lo dijeron desde el primer momento en el que Néstor Kirchner decidió que la Armada cediera ese lugar para Museo de la Memoria, para que la muerte sea juzgada, que haya verdad y justicia, que haya memoria, verdad y justicia, pero que haya futuro, y ese futuro se construye a partir de la vida. Bueno, que son los hijos de la gente que desapareció ahí, declaró que no le parecía mal. Pero creo que el error básico es confundir esta discusión con algo que tiene que ver con los derechos humanos. Acá no tiene nada que ver la discusión sobre los derechos humanos. La cuestión es que había que hablar mal del ministro Alac, y entonces, bueno, pintó un asado, lo criticamos por el asado. Si hubiera sido sushi, seguramente lo hubieran acusado de la bomba de Hiroshima, qué sé yo. Claro. La estupidez humana puede ser bastante grande si se junta con una dosis de imaginación, ¿no? Dante.
Sí, hilando un poquito todo, porque en realidad me parece que, otra vez, ¿por qué aparece esto como escandaloso? Un poco por lo que decía Sandra, porque en realidad hay mucha gente que cree que eso es un museo. Es decir, no sabe que de hace años... Bueno, eso, Victoria Donda debería saber que no es un museo. Bueno, ¿no? porque capaz que se olvida, claro, sí está con cierta desmemoria últimamente. Pero digo, eso que todo el tiempo hay actividades, etcétera, etcétera, con lo cual, por eso a mí cuando veía la información y el pedido de renuncia no entendía de qué se trataba. Y después, por otro lado, también así chiquito, digo, a ver, no se están quejando por el asado, se están quejando por la política de derechos humanos. Sí, claro. Ese es el asunto. Sí, la excusa del asado. Vuelvo, digo, para no perder de vista aquello del árbol y el bosque, ¿no? En ese escenario, con la recuperación, fue el presidente Kirchner que dijo, me hago cargo y pido perdón en nombre del Estado. ¿Cómo censurar a una administración cuando entonces, con la recuperación, ni más ni menos que el presidente había pedido perdón en nombre de todos los argentinos? Y después, cuando abrió las rejas para que entrara el pueblo, era conmovedor ese momento, ¿no? Ver cómo estaba el pueblo recorriendo ese lugar del terror y de la muerte y iniciando un camino hacia la vida y mirando desde otro lugar. Me parece que esa perspectiva se pierde la noción de lo cual fue el objetivo y el planteo y el discurso y la apertura de la ESMA justamente para este cambio cultural y para este presente, que a mí me sorprende Victoria Donda porque ella debe conocer muy bien el lugar, porque tendría que haber ido como militante de derechos humanos. Me parece que poco ha estado en lo que es la ex ESMA y lo que se vive cotidianamente todos los días y en las numerosas actividades que hay culturales desde todos los ámbitos que están ahí instalados, ¿no? Pero la gente no lo conoce, porque como decía Nora, porque los medios no lo cubren. Claro, o sea, los mismos medios que no lo cubrieron, ahora lo ponen en tapa como escandaloso. Ahí ves la operación. Aislado de la realidad, claro, digamos, parece claro, que fue hacer un asado. No sabes, digamos, un lector de Clarín, dudo que sepa, realmente, si vos lees solamente Clarín, dudo que tengas idea de lo que sucede en la ex-ESMA. No pasa nada. Y no solo Clarín, porque no es solo, porque si no parecería que es el único diario, quiero decir, no es todo el mundo. Las redes sociales retransmiten esto que vimos. La mentira, o la mentira, para ser claros, requiere una desmentida, que es la que está produciendo los hechos. Pero en ese entramado, la mentira sigue latiendo. Es inevitable, sigue latiendo, nuestra aclaración sigue latiendo porque todas las redes sociales es más atractivo ese asado truculento o morboso, como explicaron ustedes, que la verdad. Es mucho más interesante aún para el receptor. El receptor acepta la mentira, aún sabiendo que es mentira. Esto es lo que tenemos nosotros que despertar. La tarea del panel. Es una tarea gigantesca, cultural. Es muy impresionante. Eso que ha habido ahí, lo han dicho de nosotros, de cada uno de nosotros. Por supuesto, no con la importancia que tiene un ministro. Mentiras que hay que ir... hasta la familia y quiere explicarles las mentiras que han dicho de nosotros, de cada uno. Sí. Tratan de separarnos. Ahora van a decir que Dorio se lleva mal con alguno de nosotros, o que es tan inteligente que le van a dar más lugar a él que a nosotros, porque lo que quieren lograr es romper el esquema de unidad que hay en este panel. Y no es un esquema de unidad porque nos amemos locamente, es un esquema de unidad porque tenemos ideas parecidas en cuanto a lo político, a lo popular y a lo nacional. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a la fragata que vuelve y a las Malvinas que queremos que vuelvan. A ver, Julito, dale. La fragata, las Malvinas y la soberanía nacional. A 180 años de la usurpación británica de las islas, la presidenta le escribió lo siguiente al primer ministro inglés: Señor primer ministro David Cameron. Hace 180 años, un 3 de enero como hoy, en un evidente ejercicio de colonialismo del siglo XIX, la Argentina fue despojada por las armas de las Islas Malvinas, situadas a 14.000 kilómetros, 8.700 millas, de la ciudad de Londres. Los argentinos de las islas fueron expulsados por la Armada Real Británica y más tarde el Reino Unido inició un proceso de implantación de población, similar al utilizado en otros territorios bajo dominio colonial. Desde entonces, Gran Bretaña, la potencia colonial, se ha negado a restituir esos territorios a la República Argentina, privándole así de reconstituir su integridad territorial. La cuestión Malvinas es también una causa de América Latina
y de la inmensa mayoría de los pueblos y gobiernos del mundo que repudian el colonialismo. En 1960, las Naciones Unidas han llamado a poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas. En 1965, la Asamblea General aprobó, sin ningún voto en contra, ni siquiera el de Gran Bretaña, considerar a las Islas Malvinas un caso de colonialismo e invitó a negociar una solución a la disputa de soberanía entre ambos países. Muchas otras resoluciones siguieron en el mismo sentido. En nombre del pueblo argentino, le reitero nuestra invitación a que demos cumplimiento a dichas resoluciones de las Naciones Unidas. La reacción de los medios británicos, que están a favor de la ocupación ilegítima de las Malvinas, no se hizo esperar. Diario británico The Telegraph. Las demandas de Cristina Kirchner sobre las Malvinas son delirantes e insultantes. El asunto Malvinas. La comprensión de la historia por parte de Argentina es cómica. My reaction is to say quite simply the future of the Falkland Islands should be determined by the Falkland Islanders themselves, the people who live there. Whenever they've been asked their opinion, they've said they want to maintain their current status with the United Kingdom. Y como ocurre siempre en estos casos, los mismos de siempre se pusieron del lado inglés. En algunos diarios está en la tapa porque parecería que para la cultura de los argentinos es algo muy fuerte. Para otros, muy signados a la relación con Gran Bretaña y muy defensores de que ya está todo jugado y que hay que respetar lo que dicen los que la habitan a partir de aquella trampa histórica de la que se cumplen 180 años. En algunos otros medios está casi escondida la información. A ver la tapa del diario Clarín de hoy. ¿Algún título con respecto a la carta de Cristina Cameron? No, nada. En la tapa nada. A ver la tapa de La Nación. No, nada de la carta de Cristina. No, che. Perdida en la inmensidad de algún diario aparece la nota del reclamo de la Argentina a Gran Bretaña. Y esto también duele. A ver, en el interior del diario La Nación, página 7. Acá, chiquito, medio crítico el título. Dura carta de Cristina Kirchner a Cameron. Porque siempre esa forma de dependencia, de sentido colonial, de relación económica a ultranza que se tuvo con Inglaterra, fue parte de la madre de todo lo que a la Argentina le ha costado. Ahora también hay que hablar de vidas humanas, de recuperación de las Islas Malvinas. Siguiendo con el tema de nuestra soberanía, la semana que viene retorna a Mar del Plata nuestra fragata Libertad. Embargan a nuestra fragata Libertad en un puerto africano, creyendo que van a presionar o extorsionar al país. Miren, mientras yo sea presidenta, se podrán quedar con la fragata, pero con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie. Buenos días, soy el cabo Perón de Mar Foley. Estamos en la fragata Libertad, cruzando el Atlántico, regresando a la Argentina. Ahora estamos cazando velas foques para levantar un poco más de nudos para tratar de llegar más rápido. Un saludo para todas las familias y les deseo un feliz año nuevo de toda la tripulación de la fragata Libertad. Buenos días, gente. Soy el cabo primero de Comunicaciones Gómez Arias. Estamos en el puente de comando de la fragata Libertad, navegando rumbo a la Argentina. Bueno, queríamos desearles feliz año para todas nuestras familias y decirles que estamos muy contentos de volver a casa, muy orgullosos de volver con la fragata Libertad. Estamos preparando las pizzas para la gente, muy contentos, estamos regresando a Buenos Aires, estamos llevando la fragata otra vez. Así que bueno, feliz año para todos, que la pasen muy bien, un buen año y saludos a toda mi familia. Los medios opositores que hasta hace unas semanas parecían alegres por la injusta incautación de la fragata, ahora aprovechan la volada y la juegan de patriotas. Hasta hace unos días. Decía Hugo Moyano hace un ratito, perdimos un buque de guerra sin haber ido a la guerra. Sí. ¿No? Es verdad. Somos horribles. Bueno. El papelón de la fragata Libertad. Pidieron que les manden forros y de acá mandaron 2 tipos a la Cancillería. El Tribunal del Mar, de los Derechos del Mar, se va
va a llevar su tiempo, Marcelo. Se no está va a ser... hablando de entre 8 y 10 meses puede Por tardar eso. en... Tras 2 meses de negociaciones, el Tribunal del Mar le dio la razón a nuestro país. Se está hablando de entre 8 y 10 meses puede Por tardar eso. en... Tras 2 meses de negociaciones... Las gestiones diplomáticas del gobierno no han dado ningún resultado. Las negociaciones que ayer encaró Timerman en Naciones Unidas. ¿Qué es lo que ocurrió? Fracasó. El triste destino de la fragata. Hubo novedades en Ghana. El gobierno ofrece canjear la fragata Libertad por TN. Y ahora... Navegando hacia la Argentina, va a llegar el 9 de enero a Mar del Plata, si todo anda bien. Es una muy buena noticia. Recordemos, Y sí. es un éxito Y de la diplomacia estamos profesional. hablando- Perdimos un buque de guerra sin haber ido a la guerra. Sí. ¿No? Es verdad. Somos horribles. Bueno, es una muy buena noticia. Recordemos, sí. Y es un éxito Y de recordemos la diplomacia que estamos profesional. hablando- Finalmente la fragata Libertad ya está navegando rumbo a Mar Muy del bien. Plata. Se estima que cerca del 9 de enero va a estar ya de regreso. La fragata Libertad está con proa a la ciudad de Mar del Plata. Está a la altura de Brasil, nuestra querida y hermosa fragata Libertad. La alegría de ellos es la nuestra también y el 9 de enero, como dijimos, en Mar del Plata será la emoción del reencuentro con nuestra fragata. Nada Vamos a para- estar todos para recibirlos. La fragata Libertad de vuelta en casa y es justicia. Mi nombre es Gustavo Díaz, estoy con muchas ganas de volver a casa. Ya hace 7 meses estamos navegando, ansioso por conocer a mi hijo Justo que nació en diciembre y volver a ver a mi esposa Verónica. Saludos de acá, de la consola de máquina, la fragata Libertad. Perdimos un buque de guerra sin haber ido a la guerra. Somos horribles. Bueno. Bueno, y ahí está volviendo la fragata. Yo quería recordar que no aparece ahí al canciller Timerman, que estuvo acá, que yo estaba mucho más preocupado que él ese día, porque Timerman dijo, no, y ahora hacemos los trámites, y en 2 meses vuelve la fragata. Era como, bueno, hay que hacerlo, está ahí, esto ya sabemos cómo es, se hacen los trámites, y la fragata Bueno, vuelve y si- así fue. Si me permitís, este es un hecho concreto, con un dato duro, con información dura, que tiene que ver con cómo fue embargada, cuáles fueron los trámites que se hicieron, cuáles eran los plazos, qué negociaciones iban a llevar adelante. Eso es data dura. Y en este caso se pudo observar perfectamente en el informe que lo que ellos llaman periodismo independiente es informar mal. Claro. Es informar mal. Esteban... Sí, creo que yo me siento un privilegiado, ¿no?, de la vida, que poder trabajar de periodista en este tiempo, ¿no?, de debate sobre la ley de medios y vivir después de la tragedia de una guerra este tiempo de construcción, ¿no?, donde se han cambiado los paradigmas y nuestra presidenta cambió los paradigmas de lo que fue la guerra por la paz y la muerte por la vida, ¿no? Es decir, ella plantea, mientras Cameron trata de justificar lo injustificable, cuando uno sabe que en nuestras islas hay una base como la de Moplacen, que en un momento duplicaba la cantidad de habitantes de las islas y que entrenaban militares para ir a Afganistán o a Irak, y que es una estructura de la OTAN que es demencial, y cuando uno llega, yo fui 4 veces después del conflicto bélico a las islas, te sorprende esa mole, esos hangares que tienen y esa estructura de movimientos que hay. El aparato militar Que hay, que no es solamente para la protección sobre la Argentina, sino para un control de lo que es el Atlántico Sur y esta región, que le demuestra que es una zona de paz a esa estructura militarista y a ese colonialismo que está ahí, porque hace pocos días no fue el pueblo de las islas que eligió un gobernador, fue designado por el gobierno británico, un virrey que va a ir y que va a estar ahí en una estructura en donde hay 2.000 habitantes, de los cuales 1.113 son los que pusieron los ingleses, el resto son habitantes de 62 países distintos según el último censo. Hay de la isla de Santa Elena, de la isla de Ascensión, de Chile, de China, de Turquía, de Rusia, de Corea, que van a ir a hacer dinero, porque es un lugar que tiene uno de los mayores ingresos per cápita, porque hay buenos negocios a través de lo que son las pescas y las regalías pesqueras, la posibilidad de buscar petróleo, y después una estructura que está ahí especulándose por esta zona que ahora designaron en homenaje a la reina Isabel, que uno sabe que es no solamente nuestras Islas Malvinas, sino las Georgias, las Sandwich, ese triángulo en función de lo que va a ser la discusión en el año 2040 de los derechos y lo que es la discusión antártica, y especulando justamente sobre nuestro mismo espacio. Y de esa perspectiva,
reclamar, como hizo la presidenta, a través de la paz, a través de esta carta, como hicimos hoy los excombatientes que fuimos a la embajada británica a llevar también una carta al embajador para que se entregue a David Cameron en función junto con organismos de derechos humanos. Nos acompañaron las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, organizaciones sociales, reclamando también la posibilidad del diálogo a través de la paz, de una región que no es solamente y que pertenece a la Argentina, que pertenece a América Latina, que América Latina lo está acompañando, que está y ha tomado conciencia de que las Islas Malvinas es parte de esta región, y desde esa construcción me parece que hay un cambio cultural muy importante. Pero cuando uno ve el 82 y ve la muerte y ve lo que significó mi generación, que crecimos bajo la dictadura militar, horror, sangre, secuestro, tortura, lo que era la ESMA en aquellos tiempos, y uno ve lo que tenemos como pertenencia de las Islas Malvinas y lo que significan nuestros muertos allá, lo que significó dejar la sangre por la reivindicación de nuestra historia. Tenemos que ver las contradicciones que se nos genera la dictadura militar con el tema Malvinas, la posibilidad de que hoy los organismos de derechos humanos nos acompañen, ver lo que significa como pertenencia y ver esta generación, este presente. Hoy escuchamos un hijo que hablaba desde la ESMA o de la ex ESMA, lo que significa este presente apostando por la vida, y el compromiso que hoy tienen los jóvenes con relación a Malvinas. Me parece que es un cambio cultural muy importante que tenemos que seguir construyendo, que tenemos que seguir alentando y, como decíamos al comienzo del programa, apostando a la vida. Y me parece que esa perspectiva, los cambios de paradigma que hay en este presente son muy importantes en función de nuestros derechos soberanos, pero apostando a la única alternativa posible, que es por la paz y por los reclamos a nivel internacional, como se está haciendo por parte de este gobierno. Cuando decías lo de lo que era la ESMA en aquellos tiempos, me pensé, bueno, Clarín nunca pidió la renuncia de ningún ministro del gobierno de Videla, ¿no? Juez, Slocar, ¿qué le parece? Me quedo con la palabra horrible que dijo ahí. Horrible es la actuación profesional de muchos periodistas, creo, que es lo que revelaba Sandra de comienzo. Hay un costado que tiene que ver con la actuación, la diligente actuación de la Cancillería en términos profesionales, jurídicos, digo, porque así como se anunciaba que todo litigio podía demorar más de 8 o 10 meses, etcétera, en poco más de un mes se obtuvo una decisión que permitió en el Tribunal del Mar, en San Hamburgo, recuperar la fragata embargada por buitres, caranchos y otras alimañas, ¿no? Pero lo propio sucedió, fíjense, en el tribunal que actuó para revocar en menos de 10 días el fallo escandaloso también del juez Griesa, también fruto de la actuación de otros buitres. Mes y medio, 2 semanas o 10 días. En la Argentina de hoy todavía no sabemos si se decide en favor de la constitucionalidad o no de la ley de medios, que lleva, por lo menos en términos de litigio, de reclamo, tanto como desde la vigencia misma de la ley. Luego creo que es un mensaje claramente de cómo actúa una justicia eficaz, operativa, diligente, y cómo lamentablemente la Argentina respecto de este y tantos otros temas tenemos que esperar a los premios, porque bueno, hoy hay jueces todavía de vacaciones, ¿no? Yo les quiero contar una cosa. Hoy me enteré al The Guardian, ¿no? A ver cómo habían contado la noticia. Entendí un poco, porque mi inglés es poco. Y bueno, en un momento habla, bueno, que le dice, advierten que la carta a Cameron intenta desviar la atención por la falta de armonía social en el país. Y dice, los argentinos apoyan la causa Malvinas, pero también están preocupados por los acuciantes problemas económicos como la inflación, el aumento de la delincuencia y la corrupción. Entonces, hay un link donde dice la palabra Cristina Fernández, se puede linkear a ver qué tiene el The Guardian sobre Cristina. Entonces, las primeras 10 noticias que tiene este diario, The Guardian, las primeras 4 son sobre el tema Malvinas, Cristina por el tema Malvinas, la quinta es sobre la fragata Libertad, y las otras 5 son de cacerolazo. Ah, claro, claro. Claro. Esto es interesante para ver qué están viendo, cómo funcionan los medios de allá. Y cómo se asocian las corporaciones. Y cómo, claro. Hay algo más revelador todavía, me parece, en estos 2 episodios, en lo que tiene que ver con la carta de Cristina sobre Malvinas y con el retorno de la fragata Libertad. Y es esto: si uno mira la acción del gobierno en los últimos 10 años, ve que hay una estructura, un camino, una especie de rumbo marcado por el modelo, y que esto se revela en la política exterior. Ahora, si uno trata de ver qué hay del otro lado, digo,
desde las críticas, desde la izquierda, desde la derecha, etcétera, lo que encuentra es que hay una sola vocación, que es la de castigar al gobierno, contradecir al gobierno, oponerse al gobierno. Luego, cuando aparece una causa que es inobjetable, digo, la soberanía sobre Malvinas, salvo el pobre Sebrelli, que hoy lo escuché a la mañana confundiendo inmigración con población ocupante, digo, nadie puede estar en contra. El retorno de la fragata es lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando la única opción que tiene esa oposición es enfrentar al gobierno, primero dicen, a ver, se quedaron con la fragata Libertad, si se pierde está mal y la culpa la tiene Cristina. ¿Qué pasa si se gana y la fragata vuelve? ¿La culpa de quién es? O sea, la responsabilidad es de Cristina. No, es gracias a la diplomacia profesional. Digo, es tan burda esta operación que pasa lo mismo con Malvinas. Y es un serio problema que la oposición, en vez de tener un camino, un modelo alternativo, lo que tenga sea una vocación destructiva. Es triste porque así no se hace democracia tampoco. No, quería, si querés, ya que hubo este silencio, los silencios a veces hablan, por algo hubo. Gracias, me parece que lo que vos decís tiene relación con lo que el comienzo hizo Sandra. Los dirigentes, cuando uno ve cómo responden enseguida esa réplica clarinetista de segunda opción, la copia de Clarín, dirigentes de la oposición, incluso de izquierda, o presuntamente de izquierda, porque ya hay que desenmascarar eso, uno se da cuenta de que es difícil la lucha esa, tal cual vos decís, un hecho que podría unificar. Ahora, seamos un poco, alegres por naturaleza de Año Nuevo, de que estamos más entendidos. Esta recepción que se le va a dar a la fragata, tal vez le permita, esto vos sabés de esto más que yo, tal vez le permita al pueblo argentino, uso la palabra pueblo y no hago ninguna discriminación, a empezar a unificar cierta relación con las Fuerzas Armadas y en especial con la Marina. Este es un momento clave en donde ha habido generaciones posteriores al genocidio, etcétera, y hay otra circunstancia política, y tal vez esta bienvenida que se le va a dar en Mar del Plata sirva para eso. Yo no soy tan optimista, querido Orlando. Me parece que las cosas, las cuestiones de los crímenes de lesa humanidad se resuelven en la justicia. La recuperación de los símbolos se resuelve en el imaginario popular. Creo que es bien interesante lo que decía él antes. En los pibes que están reconociendo Malvinas como una causa nacional, sí hay una esperanza. Lo otro, por otra parte, ya se empezó a criticar el despliegue que se va a hacer. Siempre que vuelve la fragata Libertad salen todos los veleros, la asociación de veleros, sea en Buenos Aires o ahora en Mar del Plata. Digo, no se va a hacer alguna cosa especial, pues ya van a decir que ahora se está... Pero si se hace algo especial, ¿cuál es el problema? Justamente, bueno, pero es que el asunto es oponerse. No se puede hacer nada especial pero nunca. Me parece en las instituciones, ¿no? Cuando uno ve la película San Martín o Belgrano, y uno quiere reivindicar esas estructuras militares, si los errores de los que condujeron no quiere decir que uno ataque en las instituciones, que es lo que es el error. Y por otra parte, cuando planteaba los intelectuales, estuve en Frankfurt en la Feria Libre, después fue un debate a un workshop en Colonia, y los intelectuales llegaban a decir que había que darle las Malvinas a los habitantes de las islas, dejar que la autodeterminación, porque ya, me acuerdo un caso que decía que ya le habíamos robado a los chilenos la Patagonia. ¿Intelectuales de qué país? De acá, de Argentina. A mí me da vergüenza ajena, porque era muy difícil el debate, porque hay una casta, como recién hablabas de Sebrelli, que no entienden lo que es la pertenencia que tenemos como identidad y nuestra historia, y no se les importa, y afuera es como que se exacerban y les sale más ese ese odio, ¿no? Esa exacerbación a que todo lo que haga el gobierno y lo haga está mal, porque que la fragata vuelva también está mal para esos intelectuales o para esos periodistas, porque la presidenta tiene que hacer siempre las cosas mal. Y me parece que esa perspectiva, hay mucho odio y no se puede construir desde otro lugar. Cuando yo hablaba de la fiesta y veía a las abuelas y a las madres en la ESMA celebrando, yo siempre, y lo dije la otra vez cuando vine acá, estoy del lado donde esté Estela de Carlotto, donde estén las madres de Plaza de Mayo, porque ahí me siento que he construido una pertenencia sobre mi pasado, sin odio, sin rencor, pero sí con un presente donde uno quiere justicia. Y de esa perspectiva, cuando veo estos periodistas, recién nombrabas a uno, que están del otro lado, ¿qué debe pasarles a ellos cuando uno ve la construcción que han hecho y que hemos hecho de país y que hemos transformado fundamentalmente sobre los derechos humanos? ¿Sabes lo que nos costó a los excombatientes poder ser parte de esta historia y que los organismos de derechos humanos se den cuenta que Malvinas también fue parte de la dictadura militar? ¿Sabes cómo celebramos este presente desde esa perspectiva? Y me parece que de ese lugar todavía no entiendo por qué hay tanto odio, tanto rencor y no construyen desde el disenso, pero con un debate constructivo, ¿no? Está más que claro. Vamos ahora sí a cambiar de tema, nos vamos a la solicitada contra la justicia corporativa. A ver. Una nueva solicitada contra la justicia corporativa.
Hace unos meses que el grupo Clarín intenta instalar que hay un malestar en la justicia por presiones del gobierno. Sin embargo, una nueva solicitada, que se suma a la del 11 de diciembre pasado, no hace más que contradecirlos. Una gran discusión en torno a la justicia. Ya hemos hablado de aquel documento corporativo que sacó la justicia con instituciones que tienen que ver con la justicia sin nombres. Parecía que toda la justicia estaba allí y esto fue muy utilizado por algunos medios. Todo el Poder Judicial opinó de la misma manera. Para que la gente lo entienda, son todos los jueces a lo largo y a lo ancho del país. Todos, sin excepción, donde se habla de la preocupación por las recusaciones, por las presiones, este duro comunicado de todo el Poder Judicial. No quedaba nadie que en la justicia no pensase que se vive en un mundo de presiones del Estado contra los jueces. Hablemos de una solicitada que salió publicada en muchos diarios porteños. Hablan de la necesidad de una justicia legítima. Dice los jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios que suscribimos este documento como parte integrante del Poder Judicial. Manifestamos a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales de todo el país y a la opinión pública en general que muchos de los firmantes de este documento integramos algunas de las organizaciones mencionadas, pero no nos sentimos representados por el contenido del comunicado. El número de firmas impresiona. Se ve que tuvieron que hacer una redacción más breve de lo que querían decir para poder darle lugar en la misma página a todos los firmantes. Todo el Poder Judicial opinó de la misma manera. Para que la gente lo entienda, son todos los jueces a lo largo y a lo ancho del país. Todos, sin excepción. La solicitada es la continuación de otra que ya sacamos unos días atrás. Esa iniciativa nació como respuesta precisamente porque entendíamos que esa reivindicación de la independencia de poderes en verdad funcionaba o operaba más como una coartada con el ropaje de independencia de poderes para encerrarse aún más el Poder Judicial. Este tipo de iniciativas por lo menos lo pone a prueba y le exige al Poder Judicial una respuesta inmediata. Yo creo que le está obligando a dar vuelta la cara y a mirar a la gente. La ambigüedad de la Corte Suprema quedó en evidencia a fin del año pasado, cuando rechazó el persaltum pedido por el gobierno. Diario, página 12 del 28 de diciembre. El País. La Corte rechazó el persaltum presentado por el gobierno y avaló la extensión de la cautelar para Clarín. Otra demora para aplicar la ley de medios. Solo Raúl Zaffaroni se opuso a la continuidad de la medida cautelar. La mayoría decidió que siga vigente hasta tanto se pronuncie la Cámara sobre la constitucionalidad de la ley. La Corte rechazó que el año para desinvertir empiece a correr con la sentencia definitiva. Una corte que todo el mundo calificaba como prestigiosa y que ahora seguramente todos nos cuidaremos mucho más antes de utilizar ese adjetivo. Enhorabuena si permite hacer visible el estado de cosas dentro del Poder Judicial y claramente el abuso de sus funciones. Y además con capacidad de comunicarse frente a la sociedad por fuera del ejercicio concreto de su función pública, de su magistratura. Y esto me parece que es fuertemente perjudicial porque a la tradición antidemocrática, digamos, de la justicia se le suma la pretensión de actuar directamente por fuera de su condición de poder del Estado, una suerte de transversalidad subcontinental, realmente algo sumamente peligroso. No olvidarnos que lo que está sucediendo es una cosa sumamente grave y es una devaluación de la capacidad de sancionar, reformar y sancionar las leyes de dos poderes del Estado solo con una insinuación del derecho de una de las partes y la complacencia del Poder Judicial, que ha empezado a jugar un rol de desbalanceo del equilibrio de los poderes que es muy peligroso para la República. Los fallidos de los últimos 2 meses en relación a la ley de medios y la justicia son reveladores. El Congreso puede sancionar leyes que no sean constitucionales. Por ejemplo, la ley de obediencia debida y punto final. No todo lo que sancionamos en el Congreso de la Nación está ajustado a derecho. Por eso el Poder Ejecutivo son los jueces de la Nación, el Poder Ejecutivo son los jueces de la Nación, el Poder Ejecutivo son los jueces de la Nación los que tienen que definir la constitucionalidad o no. ¿Varias tapas de un diario pueden tumbar un gobierno? No. La gente no es tonta, la gente dejaría de comprar ese periódico. Si a ti y a mí nos va bien y estamos contentos con este gobierno, y hay un gobierno, un medio periodístico, y hay un medio periodístico que ataca al gobierno, entonces no, diríamos, ese medio periodístico está mintiendo. El grupo Clarín cuestionó judicialmente 2 artículos que el grupo ha considerado anticonstitucional.
El gobierno responde que el grupo Clarín, Ya hay un gobierno, un medio periodístico. Ya hay un gobierno, un medio periodístico. Que el gobierno Clarín. ¿Cómo sabe el gobierno que este juez va a favorecer o no a Clarín? ¿O el gobierno sabe que algunos jueces favorecen a Clarín porque que saben que favorecen al gobierno? Algunos jueces favorecen a Clarín porque que saben que favorecen al gobierno. Lo que dice el Grupo Clarín es lo contrario. Lo que dice el Grupo Clarín es que la Corte reconoció en el fallo de ayer que se está viviendo una situación de justicia. Y que esta situación de injusticia. ¿Qué quiere el gobierno entonces? Que para nada los jueces de la Cámara Civil y Comercial no intervengan en la causa Clarín. Y que, por supuesto, no haya fallo antes del 7D, antes del próximo gobierno, del próximo viernes. ¿Por qué el gobierno está tan obsesionado con los medios? Porque el gobierno piensa, y Cristina particularmente piensa, que los medios tienen un poder de influencia sobre la sociedad que yo creo que es mucho menor de lo que ella dice. Que los medios tienen un poder de influencia sobre la sociedad que yo creo que es mucho menor de lo que ella dice. ¿Qué pasa si el gobierno, digamos, no le hace caso a la justicia, impide la administración de justicia y lleva adelante su... Bueno, ellos tienen, ya lo ha dicho Sabatella, con toda claridad lo que van a hacer. Creo que ellos van a aplicar la ley. Creo que ellos van a tratar de avanzar en lo que ellos creen que es lo legal. Bien. Lo de Kirchhoff quejándose de que van a aplicar la ley. O nosotros tenemos mejores psicoanalistas o tenemos más razón. Algo pasa. Los fallidos son maravillosos. Hay que elogiar el informe. El informe está bárbaro. De haber registrado todos esos fallidos, es muy... Ahora Jaime Bailey a la hora de la cena yo no lo pondría igual. Es lo que a mí me llamó la atención que la solicitada menciona la justicia legítima. Podrían haber puesto la justicia independiente, la justicia profesional, la justicia, no sé, eficaz, la justicia linda, buena, rápida. Adjetivamos con legítima porque... ¿Por qué legítimo? A ver, legítimo tiene que ver con una dimensión política y hasta democrática que se reivindica en el contenido del texto. Esto es, así como lo explicaba el fiscal Jorge Aguad, surgió de forma espontánea, inorgánica, a través de la red, una primera reacción de rechazo frente a aquel comunicado que había elaborado la Corte, que en verdad lo publica la página SIG de la Corte, pero aparece, siquiera suscripto, sino nominalmente, identificándose agrupaciones que nuclean a magistrados y también a dos de las ministras de la Corte. Quiero decir esto, que la Corte se pronuncia siempre a través de fallos y de acordadas, que están protocolizadas, se registran y están rubricadas por quien las suscribe. En ese orden, frente al contenido de lo que era, rápidamente se echó a correr la voz en favor de una visión sesgada que se hacía respecto a la independencia. ¿Qué es independencia, en definitiva, para aquellos que de algún modo dieron a conocer la autoría de ese documento? Solo la exhortación al Poder Ejecutivo, un poder formal de Estado, en favor de la no interferencia. Bueno, si eso no es decimonónico o todavía previo, ¿por qué? Porque en definitiva quienes suscribimos las dos solicitadas, en verdad reconocemos que la independencia es una condición indispensable de todo juez. Un juez no puede sentenciar por encargo ni bajo presión, sí desde siempre conforme a sus convicciones y un ejercicio autónomo que hace del cargo. Pero la independencia se reclama desde siempre respecto de todos los poderes, o sea, los formales de Estado, pero también los fácticos, decimos de siempre. Y cuando referimos a los fácticos, claramente estamos hablando de los sistemas concentrados de poder económico, de los sistemas o de los grupos hegemónicos de medios, inclusive también de algunas expresiones fundamentalistas, de carácter religiosa, de algún tipo de culto formal. O sea, frente a eso se reclama ante el exterior una nota de independencia, pero también, y esto es lo importante de ese documento, es que se reclama independencia del orden interno. Esto es, contra una reacción que parece, diría,
bonapartista, verticalista, en donde lo que se enuncia es una serie de cliché y cuestiones hasta rancias. La idea definitivamente fue decir que la independencia interna también supone el rechazo frente a todo verticalismo burocrático e inclusive frente a aquellas agrupaciones que nuclean jueces. ¿Qué quiere decir verticalismo dentro de la justicia? Bien, sí, el reconocimiento de ciertos, diría, burócratas medrosos que frente al temor o frente a lo que pueda ser el dictum del superior ajustan sus mandatos y el dictado de sus labores. En este sentido, insisto, en un modelo tal como el diseñado legalmente y constitucionalmente en la Argentina, todos tienen la capacidad de declarar la inconstitucionalidad de las normas. Eso es obvio que es así. Lo que de algún modo también determina una función, configura la labor de un juez dentro del sistema democrático. Y aún dentro de lo que se pueda predicar respecto a la obligatoriedad de fallos emanados por la Corte, es cierto que cualquier juez puede dejar a salvo su opinión. Ahora, lo que de algún modo revelaba el contenido de, insisto, aquello que no era ni sentencia ni acordada, era un comunicado colgado en la página oficial de la Corte a través de la gestión del Centro de Información Judicial, era que había una reacción corporativa. Esto es corporativo en el sentido de lo sesgado y el reclamo desde el punto de vista burocrático, insisto, de por vía de acción, definitivamente, cuando no también de omisión desde siempre, se viene a tolerar lo acomodaticio, lo indolente y hasta lo venal. Y eso era inadmisible, porque el judicial es un conjunto de actores, de integrantes, donde no todos somos lo mismo. Hay una heterogeneidad y hay una pluralidad, digamos, de sujetos que invita a pensar, en definitiva, que eso de ninguna manera podría hoy identificarnos a nosotros como integrantes de un servicio público. Y desde ese orden nació la solicitada. Fíjense hasta dónde, que entonces, cuando empezó a circular el primer texto, había un conjunto de 200 magistrados, esto es, jueces, fiscales, defensores y juristas y otros funcionarios que se sumaron. Hoy esto obviamente se multiplicó, hoy suman más de 600. Y en ese orden la idea es todavía llevar adelante un encuentro, una suerte de foro de la Biblioteca Nacional, de modo de conocernos inclusive cara a cara, porque hay gente en el interior del país que decididamente no los conoce o no los conocemos tampoco desde aquí. Y se trata de replantear en definitiva eso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia y qué es justicia legítima? Que era la pregunta, ¿no? Ahora, en ese foro que ustedes plantean a realizarse en la Biblioteca Nacional a fines de febrero, digamos, en este momento hay un planteo fuerte que hizo también la presidenta con respecto a la necesidad de, digamos, reformular la justicia, ¿no? De que la justicia sea independiente, que actúe de acuerdo a la defensa de los derechos de los ciudadanos con distintos cuestionamientos. En ese foro se piensa y también hay instituciones que están en funcionamiento y que regulan a la justicia, como el Consejo de la Magistratura, que evidentemente tiene más de un problema para lograr ser efectivo. ¿Eso va a ser parte de esa discusión para ver cómo se replantea la justicia desde los mismos protagonistas? Será así. Lamentablemente yo no tengo la certeza hoy en favor de una respuesta, porque, insisto, esto es tan espontáneo como así surgió en la red que difícilmente se configure una agenda antes, previa a lo que será ese encuentro cara a cara o codo a codo, si querés, en la Biblioteca Nacional. Lo cierto es que definitivamente si hay una identidad de parte del sector o aquellos que suscribimos la acordada, de la que todos estamos muy honrosos de integrar el servicio de justicia, por cierto, llevamos décadas trabajando en todo esto, es que, diría, es la cría democrática frente al Poder Judicial jurásico, porque cuidado con esto, o sea, el Poder Judicial, desde siempre lo trabajaron aquí en este panel, no ofrece una ruptura a partir del 10 de diciembre del 83, por el contrario, hay dinosaurios reciclados.
aquellos que facilitaban, por cierto, el entorpecimiento y la obstaculización de la marcha de los juicios, de todo lo que se avanzó en este tiempo, sino, en definitiva, reconocer que, insisto, no todos somos lo mismo, y que a veces frente a lo que es la actuación corporativa, de algún modo hay que alzar la voz, identificarnos como grupo, como sector, porque es lo que invita también el propio documento de, si lo leen con detenimiento, el propio documento de la Corte hace el señalamiento en favor de, dice algo así como plantear el debate o abrir el debate. Bueno, tomamos el guante. Es loco, esto no implica que por dentro de la justicia van a estar va a ocurrir esta especie de, no sé si cacería de brujas, pero van a estar los que firmaron la primera. Los que firmaron la primera y ustedes que firmaron la segunda. Sí. Los jurásicos versus los democráticos y bueno, hay todas unas cuestiones de escalafones y de sí, vos pero, decías claro, de castigos, pero eso digamos, existe con o sin solicitada, se claro. visibilizó, eso es la transparencia, claro, digamos, contra toda opacidad, contra alguien que creía que el poder era monolítico, compacto, homogéneo. Hoy aparecen actores que expresan distintas voces, conforman una ideología en términos de sistema de ideas que no piensan igual que aquellos, y todo lo contrario, diría. De modo entonces que la ventaja de ese documento dado a conocer por la Corte se evidencia en este resultado. Es más, hay algo que decía Alejandro, que retomar lo que decía Alejandro al comienzo, respecto de lo macro y de lo micro, y es que con este asunto, donde aparece la justicia en el banquillo de los acusados, digo, es una especie de nueva columna que se cae en esta construcción simbólica de la Argentina. Teníamos el campo, como el reducto de lo inmarcesible, donde estaba todo lo bueno, bla, bla, bla. Bueno, se vio claramente que una huelga no es lo mismo que un lockout patronal. Teníamos los medios como refugio de la objetividad. Si hay una idea estúpida, es la de una voz, un discurso que sea objetivo. Teníamos finalmente la justicia, que era ese grupo inmarcesible que algún gringo pensó alguna vez para contener la soberanía popular y quedó transformado en cortes de justicia. Digo, lo que se está produciendo es justamente la desarticulación de esas cosas que nos convirtieron en un país absolutamente dependiente. Y no es poco, además, más allá de lo que salga del debate, ¿no? Lo que en un cambio cultural, en realidad, lo que están planteando ustedes desde el Poder Judicial es una revisión, una corrección, una transformación desde el seno, que es lo que debería haber hecho el periodismo en su momento, lo que deberían haber hecho las Fuerzas Armadas en su momento, desde adentro, y evitar que desde afuera. Pero hoy quedaron en evidencia, es decir, puedo citar a Eve de Bonafini, sé que no es un intelectual de carta abierta, pero Eve de Bonafini hoy, en la puerta de tribunales, dijo que la Corte Suprema tiene que ponerse las pelotas con la ley de medios. Y que no, este es el lenguaje que usó, sin refinamiento ninguno. Y dijo, vamos a quedarnos en la puerta de tribunales todos los jueves que hagamos la ronda, todas las rondas de los jueves, y cuando sea necesario, si no toman, digamos, las decisiones que hay que tomar, nos vamos a meter adentro de los tribunales. Este desafío, que ya será manejado por los medios de distinta manera, yo lo estoy contando simplificadamente, habla de que ha quedado desnudado, y acá hablaron del prestigio de la Corte, y que de pronto, tal cual está explicado, que ha sido herido, la figura de Lorenzetti, que hasta hace unos meses era una figura inmaculada, o por lo menos prestigiosa, y de pronto dudante. Todo esto, y hoy, perdón, el diputado Rossi dice que los jueces deberían pagar impuestos a las ganancias, por lo cual estamos hablando ya de una situación, digamos, de vulnerabilidad del Poder Judicial, desde el propio Poder Judicial y desde la sociedad. ¿Ricardo? No, pensaba cómo fue el himno el 9 de diciembre, ¿no? Esa conjunción de los grupos Fuerza Bruta, creo que con los granaderos, y lo que son los dinosaurios de la estructura militar de aquellos tiempos que todavía perduran, y esa ilusión que uno tiene de ver a un militar entrando a la universidad pública, ¿no? Y participando y siendo uno más, ¿no? La posibilidad de integrarse. Y cómo en estos tiempos estos cambios de paradigmas también se plantea, y ahora también en la justicia, cómo se van rompiendo esas estructuras y que mucho arrastra todavía el proceso de lo que fue la dictadura militar para modernizar y buscar esa transformación. Y creo que este planteo y esta solicitada está justamente entrando en un nuevo filo, ¿no? Un nuevo debate y un nuevo cambio, que es justamente en algo que era impensado tiempo atrás, que es justamente el Poder Judicial.
Pero es que es la misma discusión digo, que tenemos con el periodismo, lo plantea bien Alejandro, es decir, hay una violencia del lenguaje que pone a la independencia solamente como aquello independiente de los poderes políticos. Lo mismo que hacía el periodismo en el siglo XIX, que todavía, digo, ese periodismo del siglo XIX que está vigente hoy no se da cuenta que el problema del periodismo es su propio jefe, digamos, su propio empleador, ¿no? Y después la cuestión, digo, del poder también es muy interesante eso. Incluso acá mismo muchas veces caemos en esta visión absolutamente, que también creo anacrónica, de pensar que el poder es uno solo, ¿sí? Que está allí arriba y que todo lo demás resistimos pasivamente. Y en realidad, en todas las instituciones hay resistencias, hay intersticios, hay formas, ¿sí? Digamos, si hay un poder arriba, hay otro poder que desde abajo seguramente lo va desafiando, ¿no? Y bueno, y en esos intersticios me parece que es donde aparecen estas cosas y donde uno puede hacer una transformación. Vamos a hacer un corte y después seguimos hablando sobre este tema. Hagámoslo.